Hola, muy buenos días, buenas tardes. Pues este es el tutorial para realizar la práctica 6, la simulación de una antena de dipolo en HFCS. Como ya habíamos visto en clase, pues el objetivo es realizar la simulación de una antena de dipolo largo, delgado a 2.4 GB a partir de su diseño calculado. El tutorial que yo les voy a mostrar hoy es para una frecuencia de 1 GB y para una antena de lambda medios a 50 ohms, bueno, lambda medios a 75 ohms, ustedes lo tienen que calibrar mediante la ecuación 14, tienen que optimizar su antena a una altura tal que la resistencia les dé 50 ohms, ¿okay? Su impedancia de carga. Mientras que yo en este tutorial voy a utilizar lambda medios, el cual ya lo vimos en clase, me va a dar aproximadamente 75 ohms de resistencia. Entonces hacemos la simulación, les voy a enseñar cómo hacerla para un dipolo delgado y a partir de un diseño que en un momento les muestro, y pues a partir de esa simulación ver los resultados más importantes, que son pues la ganancia, patrón de radiación, gráficas de la ROE, impedancia, coeficiente de reflexión, parámetro S contra la frecuencia. Ajustamos la idea de esto, la idea del inciso B, la idea de una simulación es, una vez que veamos las gráficas, vemos si está acoplado o no, y si no está acoplado, optimizamos, modificamos los tamaños de las antenas para poder llegar al acoplamiento en la frecuencia, en este caso para ustedes de 2.4, en mi caso de 1 giga. Okay. Muy bien, ya saben, ecuación 14. El diseño que utilizaremos será el siguiente. Este diseño que les estoy presentando, el tamaño de la antena dipolo que me quedó, es para una frecuencia de 1 GHz para una antena de lambda medios. Es decir, cada altura de cada dipolo va a ser de lambda cuartos. Ustedes no van a ser lambda medios, ustedes van a seleccionar la altura, van a seleccionar el tamaño del dipolo para que les dé una impedancia de 50 ohms. ¿Okay? A mí por default yo sé que con lambda medios me da, con lambda cuartos de cada monopolo me da 75 ohms aproximadamente. ¿Va? Entonces, bueno, hacerlo para 1 giga. Entonces, para poder calcular exactamente la altura ya en centímetros, en metros, hacemos la ecuación, ¿no? H igual a lambda cuartos, lambda es entre F, entre 4, pues ya haciendo las operaciones para 1 giga, me da de 0.075 metros, es decir, cada altura de cada monopolo va a ser de 75 milímetros. ¿Ok? 75 milímetros. ¿Ok? Y bueno, como les comentaba, pues sabemos que la resistencia para un lambda medio es de 75 ohms. ¿Ok? Entonces esta antena no va a estar acoplada a 50. Eso ahorita lo vamos a observar. Para eso, si queremos acoplarla a 50, vamos a modificar las alturas de la antena, ¿no? La longitud de la antena, la H precisamente. Bien, entonces vemos el diseño aquí. Aquí vemos en azul el dipolo, ya en el espacio XYZ, y vemos un monopolo de 75 ohms, otro monopolo de 75 ohms. El calibre a 1 giga se recomienda que sea de 4 milímetros, 2.4 gigas puede ser también más o menos ese calibre. Ustedes por favor investiguen cuáles son los calibres más usados para antenas de cable de alambre a 2.4 gigas, seguramente estará rondando en esos 4 milímetros. Y entonces ese es el diámetro, ¿no? El radio de cada dipolo pues es de 2 milímetros. La separación en donde se conecta la fuente se recomienda que sea siempre del tamaño del calibre. En este caso pues la separación entre los dipolos va a ser de 4 milímetros, es donde vamos a conectar nuestra fuente. Y listo. La idea es ponerla de esta forma. Entonces por eso es que como la separación es de 4 milímetros, en el eje X, vamos a ponerlo sobre el eje X, vamos a poner que es el eje transversal de la antena, pues la posición del primer dipolo, la posición original va a ser en menos 2 hacia acá, ¿no? Menos 2, 0, 0, la coordenada es menos 2, X igual a menos 2, en Y igual a 0 y Z igual a 0. Esa sería nuestra posición inicial de nuestro dipolo. Y si contamos menos 75 en X, va a ser pues el tamaño del dipolo. Por eso aquí le pongo la coordenada menos 2, 0, 0 y el tamaño de este dipolo en X va a ser de menos 75 milímetros. DX es el tamaño, menos 75. Y el tamaño en DY pues es del radio. DY en este caso, como es un cilindro, pues es el radio del cilindro, 2 milímetros, ¿no? Que mide. Y Z pues no tenemos.
Y para el cilindro. Y para el otro, pues es lo mismo, pero opuesto, ¿no? Entonces la posición va a ser en 2,00, en lugar de menos 2, es 2,00. Y la posición, perdón, el tamaño de X, pues va a ser de 75 milímetros, ¿no? De X75, positivo, hacia la derecha. Y de Y2, ay, perdón, y de Y2, el tamaño es el radio del cilindro, pues 2 milímetros. Okay. El punto central, aquí lo indico, 000, ¿okay? Para que esté centrado ahí en la coordenada 0. Y eso es todo con respecto al puro dipolo. Ahora, en esta simulación en HFCS, en estos ambientes, sabemos que todo lo que está fuera del dipolo es conductor. Por cierto, el alambre que vamos a elegir para el conductor dipolo es el cobre. Ahora, todo lo que está alrededor es conductor, entonces tenemos que crear un ambiente alrededor de nuestra antena que sea espacio libre, ¿no? Que sea el aire, espacio libre, que sea un dieléctrico, en este caso pues el aire. Entonces vamos a crear un cilindro, una geometría cilindro, porque pues se parece la geometría al cilindro de la antena, pero puede ser cualquier otra geometría. Y lo que se recomienda es que ese ambiente sea como mínimo, tenga como mínimo una separación igual a la longitud de la antena. Es decir, desde que termina el dipolo en X, la separación desde el final del X hasta el final de nuestro fin de nuestro entorno aire sea de 75 milímetros. En X negativo también una separación de 75 milímetros en X negativo. Arriba también, de donde inicia, en la parte de Y, Z, perdón, a la altura, sea de 75 milímetros y abajo también 75 milímetros. Se crea ese entorno alrededor de nuestro dipolo y ya tendríamos el espacio libre. Entonces, si vemos, yo aquí lo único que estoy haciendo es sumar, ¿no? Los espacios para saber de qué tamaño va a ser, de qué tamaño y qué posición va a tener nuestro aire, ¿no? Espacio libre. Entonces, el tamaño en X de nuestro espacio libre pues va a ser, vean, 4 milímetros aquí en medio, que es la separación, 75 a la izquierda, que es el dipolo, 75 de separación, entonces eso nos da, y a la derecha también otros 75, 75, en total nos da 304 milímetros, ¿ok? Entonces de ancho va a tener 304 milímetros y de alto lo mismo, ¿no? Vean aquí, en medio pues 4 milímetros más 75 de separación, ¿no? Así, 4 milímetros más 75 hacia arriba, 75 de separación hacia abajo, pues nos da 150 más 4, 154, ¿ok? Y de radio, ese sería el diámetro. De radio, pues 77 milímetros, ¿no? La mitad. Listo, tenemos de X y de Y de nuestro dieléctrico y de posición vamos a tomarla a la izquierda, ¿no? Para que tengamos positivo los tamaños. Entonces, a la izquierda nuestro eje negativo de X tendremos centrado nuestro cilindro en menos 152, 0, 0. En esta coordenada empezaríamos a hacer el cilindro hacia la derecha, ¿okay? Hacia 304 milímetros, hacia X positivo y de radio 77 milímetros. ¿Va? Tenemos nuestro diseño, pues vámonos a hacerlo a HFCS. Muy bien, bueno, ya estando aquí en HFCS, vamos a buscar crear un nuevo entorno, evidentemente, eh, para poder crear nuestra solución. ¿Okay? Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Okay? Aquí Project, Insert HFCS. Listo. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿sí se está viendo? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro dipolo bajo nuestro diseño que acabamos de explicar, ¿no? Entonces vamos a crear los dos dipolos, vamos a crear un cilindro. El cilindro pues va a estar, aquí ya saben, con tab. Pueden seleccionar aquí la posición, primeramente la posición X, Y, Z. El primer cilindro va a ser el negativo, en el eje negativo, menos 2,0,0, enter, y de X, de Y, de Z nos va a dar para el cilindro, pues primero la altura del cilindro, que sería A menos 75 del lado negativo de X. El radio va a ser de Y, que sería de 2 milímetros, 0, ¿no? Enter, y tendríamos nuestro primer dipolo.
Ok, pero antes de hacer esto, hay que elegir el plano YZ. ¿Ok? Yo quiero que ya esté sobre YZ mi dipolo, entonces otra vez lo hacemos. Creamos nuestro dipolo en ok, creamos nuestro dipolo en la posición ya en el plano YZ, menos 2 0 0 enter, y ahora damos el tamaño aquí abajito, recuerden, con tab vamos desplazándonos, menos 75 tab 0, radio de 2 milímetros por el calibre de 4 de diámetro, y en Z0, listo. Ya tenemos nuestro primer dipolo. Hacemos el siguiente, otra vez cilindro, y aquí abajo seleccionamos la posición, que sería 2 en positivo, 2,0,0, y ahora el tamaño en positivo va a ser 75 de altura, de radio va a ser de 2, Z0, enter. Listo, podemos ver ahí nuestros los dipolos. Nos centramos más o menos bien, con Shift nos podemos mover. Ahí está, ¿no? Con un espacio donde vamos a conectar la fuente. En este caso en HFSS se conecta un puerto para energizar el dipolo. ¿Okay? Entonces para poder hacer eso vamos a ponernos en este plano, en el plano XY, seleccionamos, esto es importante, el plano XY, ¿okay? Para poder hacer aquí un puerto. ¿Cómo se hacen los puertos aquí en HFSS? En este caso vamos a conectar pues una lámina, prácticamente es como conectar una pequeña laminita, una sheet, que conecte el primer dipolo con el otro dipolo mediante una sheet, un cuadro, un rectángulo que se conecte. Cuando se marca aquí, fíjense cómo se marca un simbolito, como un triangulito, quiere decir que ya tenemos conexión con el otro conductor. Damos clic y se generó esa sheet, ¿no? Si damos escape, aquí podemos verlo, vamos a verlo así en 3D y vean, es una sheet que tenemos ahí conectada, ¿no? Entre los dos conductores. Ese va a ser nuestra fuente. ¿Okay? Ahora, cómo energizar el dipolo va a ser muy muy sencillo. A esa fuente vamos a otra vez aquí a seleccionarlo, vamos a seleccionar nuestro dipolo. Aquí vemos de este lado, bien, tenemos los dos cilindros, cilindro 1, cilindro 2, que son nuestro brazo 1, brazo 2, monopolo 1, monopolo 2. De hecho vamos a cambiarle de una vez los parámetros, entonces vamos a ponerle monopolo 1. Como es cobre, vamos a buscar material cobre, copper, aquí está, y ponemos un colorcito, como color cobre, aceptar. Y para el segundo también, ¿no? Vamos a ponerle un nombre que sea nuestro monopolo 2, monopolo 2, que sea copper, color copper, listo. Okay. Entonces ya tiene color copper. La idea es que sean nuestros monopolos, y a esta sheet vamos a ponerle también una excitación. Nada más la seleccionamos, vamos a seleccionarla así en rectángulo, si le damos doble clic, en lugar que sea rectángulo vamos a ponerle puerto, ¿no? Puerto. Vamos a ponerle un color cualquiera, uno verde para que se distinga, aceptar, y vemos el color, ¿no? Seleccionamos otra vez y clic derecho y vamos a agregar Assign Excitation. Ahora en este caso le vamos a asignar un puerto LUMP, porque es un puerto que está conectado entre dos conductores y está dentro de un espacio eh, que vamos a construir, ¿no? Un espacio libre que todavía no hemos construido, pero en algún momento. Vamos a dejarle que la impedancia sea 50 ohms. Sabemos que nuestro dipolo lambda medios está diseñado a 70 y aproximadamente 75 ohms, pero vamos a dejarlo aquí a 50 para poder acoplarlo a 50 ohms en algún momento. ¿Okay? Vamos a dejar el puerto 1 de esta forma, una línea de integración, es decir, de dónde a dónde va a ir el positivo o negativo. Vamos a darle New Line. Y aquí en New Line tenemos que seleccionar de dónde a dónde ir, de dónde va a ir nuestro puerto, si de abajo hacia arriba o si de arriba hacia abajo. En este caso el dipolo realmente no importa el sentido, ¿no? Vamos a poner clic acá,
hasta acá. Listo, ya está definido con su impedancia característica de nuestra fuente, que va a ser de 50 ohms. Finalizar, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es como conectar la fuente mediante un cable, una transmisión de línea, en este caso tal vez un cable coaxial, y que sea de 50 ohms, ¿no? Nuestras fuentes normalmente son de 50 ohms. Nuestra antena ahorita va a ser de lambda medios de 75 aproximadamente, y eso hay que deberíamos de acoplarlo con movimientos de las alturas. Entonces vamos a finalizar, listo, ya tenemos nuestra fuente. Y si se fijan aquí en Project 2, si nos vamos aquí a Excitations, ya tenemos el puerto y se ve seleccionado, ¿no? Si nos vamos aquí a... no, nada más, ahí vemos el puerto, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos nuestro dipolo conectado, todo muy bonito, pero lo que nos hace falta, evidentemente, es, como les había comentado, todo lo que está aquí afuera pues es material conductor, no tiene sentido, porque este es conductor, ¿no? Entonces lo que vamos a crear aquí es, alrededor de la antena, es un entorno en espacio libre. Y para hacer eso, pues simplemente, como les había hecho en el diseño, creamos un nuevo cilindro que sea un vacío, un cilindro relleno de vacío, todo lo que sea alrededor del polo sea vacío. Y las dimensiones, pues ya les había comentado, ¿no? Separaciones de 75 en horizontal y 75 en vertical. Ya tenemos la posición y las mediciones en el diseño. Miren, aquí está, ¿no? Entonces, para el cilindro amarillo, que es el aire, la posición va a ser de menos 152 en X, 00, ¿no? Este punto. Y hacia la derecha, haciendo la suma, ya vimos que mide en DX 304 milímetros. Y en vertical, el radio es de este cilindro es de 77 milímetros. Vamos a construirlo. Generamos entonces el cilindro. Nos vamos aquí en X. Dijimos que era que menos 152 en X. Ok. Menos 152 en X. En Y 0,0 la coordenada. Menos 152, 0, 0, 0. Y, ok, algo que me está faltando. Voy a darle un escape. Otra vez volver a seleccionar el plano YZ, evidentemente. Y ahora sí, hacemos el cilindro. Entonces, menos 152, 0, 0. Okay, la primera coordenada. Enter. Y el tamaño, quedamos que era 304 milímetros en X. En Y 77 milímetros, que es el radio. Y el Z pues es 0, ¿no? Es un cilindro. 0. Okay. 0, enter. Y listo, fíjense, ya se creó este cilindro, ¿no? Este tercer cilindro que es nuestro espacio libre, ¿okay? Donde se va a propagar la onda electromagnética en campo lejano. Ahora, seleccionándolo, bueno, si lo seleccionamos así, pues es sólido y ya no podemos verlo de adentro. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle un material al cilindro, aquí, cilindro 3. Entonces vamos a escribir que sea nuestro, vamos a ponerle que es el aire. Lo dejamos como vacío, en el espacio libre. Seleccionamos un colorcito ahí que sea como el aire, ¿no? Azulito, claro, aceptar. Vamos a darle una transparencia para poder ver, ¿vean? Para poder ver nuestro conductor allá adentro, ¿no? Tal vez fue mucho transparencia. Vamos otra vez, doble clic, menos transparencia, ¿no? Mejor como por ahí, que sí se alcanza a notar, pero que también se alcanza a notar nuestro, ahí está, nuestro dipolo. Y esto que está como en azulito claro, pues sería el espacio donde se propaga la onda, es el espacio libre, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos falta? Ya por último, seleccionamos otra vez nuestro aire y le vamos a asignar una, como siempre, condiciones en frontera. Entonces vamos a añadirle assign boundaries. Vamos a asignarle isotropic impedance, finite conductivity, radiation. Si no mal recuerdo, es asignarle, lo tengo, es asignarle boundary radiation. Aquí está, radiation. Listo. Entonces este se queda igual, así como está, solamente es para que radie y listo. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues analizarlo,
antes de analizarlo, de correrlo, hay que crear un análisis setup, ¿no? Una solución. Y aquí pueden ver la solución. Okay. Que sea, esto lo vamos a dejar prácticamente igual. Lo dejamos a una solución de 1 GB, que esta antena sea para 1 GB, a ver qué pasa en 1 GB. Ok, listo. Ahora a esta setup solución vamos a añadirle un sweep de frecuencia que vaya desde, ¿qué les parece? Que vaya desde 500 megas hasta, como es 1 GB, hasta 3 GB. Okay, para ver qué pasa en 2.4, ¿no? Va a ser interesante. Step size de .1 está bien. Listo, ya tenemos nuestra solución. Podemos correrlo. Okay. Analyze all. Hay que salvar el proyecto. Vamos a salvarlo aquí, Project 3. Vamos a dejarlo como Project 3. Listo, entonces empieza a correr. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que corra, es ver los resultados. Lo primero que voy a hacer es ver el patrón de radiación y después las gráficas contra la frecuencia para ver acoplamiento, etcétera. ¿Okay? Bueno, está corriendo. Y recuerden, esta simulación la pueden hacer para cualquier otro tipo de antena. Las antenas que ustedes vayan a estar haciendo, la BQuad, la Cloudleaf, hay antenas, aquí no les dejé de proyecto, pero pueden simular antenas de parche, antenas que son grabadas en materiales dieléctricos especiales, y es muy muy útil, ¿no? Recuerden, en la versión estudiantil, entre más compleja sea la antena, más limitada va a estar. Eh, para la versión ya profesional, la que se compra con licencia, pues ya están, no, pues no tendrían límites más que el poder de procesamiento de su computadora. Ya quedó. Ahora, antes de ver resultados, lo que vamos a hacer es irnos aquí a radiación. Esto es algo nuevo, atención. Le vamos a dar aquí Insert Far Field, clic derecho, Insert Far Field Setup. Queremos ver el campo lejano radiativo y vamos a decir que sea alrededor de una esfera infinita, ¿no? En phi, 300, de 0 a 360 grados, recuerden, phi, eje horizontal, y zeta de 0 a 180, de 0 a pi, ¿ok? Teta, vertical. Le damos OK y listo. Ya tenemos aquí podemos encontrar resultados en campo lejano. Entonces, si le damos aquí en Results, clic derecho, se crea, ya con esta que hicimos, se crea una nueva opción que se llama Create Far Fields Report. Si nos vamos a 3D Polar Plot, lo que vamos a hacer es el patrón de radiación en 3D para, aquí vemos las opciones, para que puede ser para el campo eléctrico o para la ganancia, ¿no? Para la directividad, etcétera. La que nos interesa es la ganancia total. ¿Ok? Vamos a hacerlo ganancia total. New report. Close. Y vean, este sería el patrón de radiación. Vamos a girarlo. De nuestra antena puesta en el eje horizontal. Recuerden que lo que tenemos es una antena. Ahí está. En el eje Z, ¿no? Ahí está. ¿Ya ven? En el eje X, perdón, está sobre el eje X, donde es normal que en los nulos, los mínimos de potencia, en el patrón de radiación lo que se puede observar que estén en los extremos del dipolo, mientras que a los lados se genere la mayor ganancia. En este caso la mayor ganancia es de 1.95 dBi aproximadamente, casi 2 dBi, es una antena básica y es una ganancia muy común en este tipo de antenas. ¿Okay? Si se fijan, también es una antena que tiene un patrón de relación, ancho de haz de media potencia bastante delgado a los lados, pero presenta omnidireccionalidad. ¿Okay? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer un análisis de otro tipo de resultados. Vamos a crear un Create Model Solution Data Report Rectangular Plot para ver contra la frecuencia acoplamiento. Vamos a ver el parámetro ese, ¿va? El parámetro, la coeficiente de reflexión. Damos New Report
se genera automáticamente para la frecuencia que dijimos, ¿no? El sweep de frecuencia de 500 megas a 3 gigas. Fíjense, a 1 giga, donde queríamos, 1 giga que es aquí, tenemos un coeficiente de reflexión de menos 7.2, no es muy bueno. En donde está la mayor caída, el mejor el mejor coeficiente de reflexión es en este marker, que es de menos 15.72 dB en 900 megas. Esta antena está muy bien para 900 megas. ¿Okay? Y tenemos otra caída por acá hasta de menos 10.32, que es relativamente bueno, mediano, en 2.7 gigas. ¿Okay? Son los puntos de interés. Entonces luego se nota que no está acoplada esta antena a 50 ohms, ¿no? Lo que queríamos. Está acoplada, bueno, está cayendo en 900 megas. Si generamos otro reporte, rectangular plot, por ejemplo, vamos a ver la ROE, ¿no? Si ahora vemos la ROE, como veíamos, sabíamos que 900 megas, marker, en 900 megas tenemos 1.39, pero en 1 giga, que era el de nuestro interés, tenemos 2.54, ya es una mala ROE. Y por aquí tenemos otro mínimo, ¿no? Que es el de 2.7 gigas de 1.87. Entonces no es una antena bien diseñada, como sabíamos que iba a estar, ¿no? ¿Qué otro resultado podemos ver? Por ejemplo, a ver, vamos a ver el de... bueno, podríamos ver atenuación, podríamos ver constante de fase, ¿no? La gama, parte real, imaginaria. Pero vamos a ver el parámetro Z, que sería pues la impedancia, ¿no? A ver. La impedancia, el parámetro Z está en dBs. No, este no nos sirve. Vamos a ver port Z. A ver. La parte real. No, este es el puerto. Este es 50 ohms, eso es normal. Active parameter Z, creo que es el parámetro que necesitamos, que queremos ver. Ajá, este es. Active parameter Z es la impedancia de la antena. dBs, está en dBs. No, creo que necesita ver otro. Crear modo de solución de port. Rectangular plot. Vamos a ver. Pues sí, es ese. PSWR. Variables. Bueno, si le damos parámetro Z, pero la parte real, ¿qué nos da? Claro, la parte real en 1 giga, 90 ohms, me está dando 90 ohms aproximadamente. En 64 ohms en 900 megas aproximadamente. Pero a 1.5 gigas se dispara esto. Muy feo. A ver, si lo vemos en Z parámetro. Si vemos el parámetro activo Z, su parte real. A ver qué nos da. Sí, prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Exacto. Entonces, estos parámetros Z y parámetros Z activo prácticamente son lo mismo. Sacamos su parte real. Voy a quitar este plot. Nos quedamos con este, ¿no? Vemos esto, ¿no? Cómo está en 90 ohms aproximadamente. Sí está por arriba, como habíamos esperado, ¿no? En 1 giga está por arriba de lo que queríamos. Add marker. Aquí ya no me deja ver. Yo quería ponerlo en 75 ohms aproximadamente. 77 ohms está dando una impedancia, perdón, una frecuencia de 950 megas aproximadamente. Entonces, esta antena no está bien acoplada, evidentemente. Queremos que
esta frecuencia, la mínima, o sea, los 50 ohms, estén aquí en 1 giga, ¿no? ¿Cómo podemos lograr eso? Si nos vamos otra vez aquí al plot de la SWR, en este caso este es el de coeficiente de reflexión. Queremos que este mínimo esté aquí en 1 giga. ¿Cómo lo podríamos hacer? Queremos que incremente la frecuencia, se sintonice a esta frecuencia. Lo que podríamos hacer, una de las alternativas, es modificar el tamaño. Vamos a probar, vamos a hacer una prueba, seguramente no va a quedar, pero es una buena prueba, ¿no? Regresamos a nuestro modelo, eh, seleccionamos eh, nuestros dipolos, vamos a seleccionar este dipolo, vamos a seleccionar su tamaño. Entonces, si lo hacemos más chiquito, la idea es que pues mejore, ¿no? Si lo hacemos, por ejemplo, vamos a cambiarlo a 65, ¿no? De altura. Estaba en 75, ya vieron, ya se acortó. Y el otro igual, vamos a hacerlo 65 milímetros. A ver qué pasa, ¿no? Los dos lados. Vamos a volverlo a correr con esta misma análisis setup y veamos qué pasó, ¿ok? Veamos esa gráfica de ROE, esa gráfica de coeficiente de reflexión, y vemos si sí se movió o no se movió, ¿va? Ahí va. Entonces con eso ustedes optimizan su antena a partir de un diseño dado. La van optimizando, la van mejorando y eso hace única a su antena, la hace única para su aplicación en específico. Parece que ya quedó. Vamos a darle Results, Create Model Solution, Rectangular Plot. Vamos a darle el parámetro S, New Report, Close. Y vean, cayó, le atinamos. De verdad que esta sí fue, no lo tenía preparado, pero le atinamos, ¿no? El mínimo quedó en menos 15 dB. No es malo, tampoco es muy bueno, pero ya está en 1 giga. Ya se movió, a diferencia del otro, ¿no? Si vemos la ROE también, por ejemplo, creo que aquí tenemos una ROE anterior, vamos a crear una ROE nueva. Ahí está, ¿no? Tenemos la solución aquí en 1, ¿ok? El mínimo está en, si damos un marker, en 1 giga, nos da 1.42, mejoró bastante la antena, ¿no? Entonces esto ya podría ser un parámetro importante para saber si sí se acopló o no. Si vemos el de, no sé, la impedancia activa, New Report, okay. Pues igual, no sigue siendo muy buena la impedancia, pero en 1 giga está en 56 ohms aproximadamente. Okay. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Ya tienen esto para hacer sus propias antenas. Esta práctica. Hagan su antena a 2.4 gigas para que dé 50 ohms. Pero háganlo no desde aquí primero, sino háganlo desde la ecuación dada. Hacen su diseño y ajustan. Si no les queda en la simulación, vayan ajustándolo ya después de ese nuevo diseño que tienen. Saludos, hasta luego, bye.